para la cannabis, quienes son los que nos acompañan este día y quienes han logrado armar todo este gran ciclo de webinars. Bueno, Víctor Vergara también ha participado en la investigación de procesos transcripcionales y se ha desarrollado fuertemente en el área de la bioquímica clínica. Hoy discutirá con ustedes acerca de conceptos relacionados con la inocuidad de sustancias, con especial atención en la inocuidad microbiológica. También nos acompaña Francisco Valdebenito, quien es químico analista de la Universidad Técnico Federico Santa María e ingeniero en biotecnología de la Universidad San Sebastián, docente de la Universidad Andrés Bello y director del área analítica de Fundación Ciencias para la Cannabis. Francisco Valdebenito ha enfocado sus intereses de investigación en el estudio de compuestos de naturaleza mico y fotoquímica. Hoy conversará con ustedes de aspectos relevantes a considerar para una cuantificación rigurosa de componentes de la planta cannabis sativa. Los quiero dejar invitados además a seguir a focosalud.cl en nuestras redes sociales y a Fundación Ciencias para la Cannabis, que los pueden encontrar con el @canaciencia. Así que los dejo con Francisco Valdebenito, quien dará inicio a este ciclo de webinars. Francisco. Muchas gracias, Bárbara, por la introducción. Buenas tardes a todos. Hoy día vamos a hablar de la cuantificación de cannabinoides. Y para entender un poco de la cuantificación de cannabinoides, hay que entender también algunos conceptos básicos de qué es una extracción orgánica. Cada molécula posee ciertas polaridades. Eso quiere decir que pueden poseer cargas, ¿cierto?, sean positivas o negativas. Esto nos puede ayudar y nos ayuda a disolver ciertas sustancias. Ejemplo clásico, las grasas en las comidas. ¿Por qué se pueden lavar con jabón? Es porque el jabón en sí es una grasa, posee una polaridad similar a los aceites, por lo cual, como dice la frase, lo similar va a disolver a lo similar. Y entendiendo ese concepto de polaridad, es decir, que ciertas moléculas poseen estas cargas eléctricas y ciertas moléculas no, podemos elegir un buen solvente para poder extraer ciertas muestras, ciertos analitos o metabolitos que quieran ser analizados. Pero para realizar una buena extracción orgánica se necesita primero, obviamente, tener una muestra, la cual puede ser líquida o sólida. Se realiza una molienda y se elige un solvente. Posterior a esto, se puede extraer de manera sólido o líquido, es decir, de un sólido extraer una molécula, de un líquido, es decir, de un líquido extraer también otra molécula, y por arrastre de vapor, que es decir, utilizando vapor de agua, eliminar o disolver ciertos compuestos orgánicos. Posterior a cualquier extracción orgánica, vamos a tener nuestro extracto, el cual tiene que ser purificado y analizado, ya que dentro de ese extracto vamos a tener una comunidad de moléculas. Y para poder identificarlas, utilizamos una técnica llamada cromatografía. La cromatografía, grandes rasgos, ¿qué nos ayuda a hacer? Nos ayuda a identificar, es decir, quién está presente en mi muestra, y además de cuantificar, es decir, qué cantidades está presente. Ejemplo clásico, supongamos que tenemos una taza de café. En la taza de café no conozco las proporciones ni de café, ni de azúcar, o cualquier edulcorante que hayan utilizado. Pero utilizando un buen solvente y la técnica de cromatografía, puedo separar el café, el azúcar o cualquier edulcorante, y además ver qué cantidades. Para utilizar una cromatografía se basa en la interacción de este metabolito que yo estoy buscando con una fase sólida, inerte, y una fase móvil de elección. Y esa fase móvil, y volvemos un poco hacia atrás, va a depender de la polaridad que posean las moléculas. Este ejemplo que vemos aquí en la figura, utilizamos y molemos, por ejemplo, estas hojas, y mediante una fase móvil adecuada podemos separar las distintas clorofilas, carotenoides, xantofilas y así sucesivamente. Las técnicas cromatográficas se pueden separar en técnica de papel, líquida, intercambio iónico, gases, etc. Y cada uno va a tener una fase estacionaria, es decir, una fase sólida particular y una fase móvil. Por ejemplo, tenemos la técnica de papel, que la fase estacionaria, como lo dice, es la celulosa propiamente tal. La fase móvil va a ser un líquido y su separación, nuevamente caemos en el concepto de la polaridad de la molécula. En técnica líquida,
La fase estacionaria es cíclica o sílice propiamente tal. La fase móvil es un líquido y nuevamente es la polaridad de la molecular. Y así sucesivamente. Para la identificación de cannabinoides, nosotros nos enfocamos específicamente en la cromatografía líquida. Dentro de los aspectos de cromatografía, como les decía, hay un pequeño lapsus por la PPT, está la cromatografía líquida, la cual se puede automatizar generando una técnica llamada cromatografía líquida de alta resolución. Esta cromatografía líquida nos permite ver de manera más eficaz los distintos componentes presentes en la muestra. En un momento. Francisco, ¿tienes algún problema con el PowerPoint? Sí, se pegó el PowerPoint. Pedimos disculpas, estamos con un pequeño problema técnico y esperaremos que nuestro docente pueda solucionarlo a la brevedad.
en técnica de papel, líquida, intercambio iónico y gases. Como les comentaba, la técnica líquida utiliza una fase estacionaria, una fase sólida disílica, una fase móvil líquida con un solvente adecuado, y la separación se basa en la polaridad de la molécula. Y a partir de esa separación cromatográfica, que llegamos a la cromatografía líquida de alta resolución. La cromatografía líquida de alta resolución es la cromatografía líquida propiamente tal que se optimizó utilizando un equipo. Este equipo consiste eventualmente en un reservorio de la fase móvil idóneo a utilizar, una bomba de vacío, ¿cierto? Que nos ayuda a hacer este trabajo a altas presiones, por lo cual podemos disminuir los tiempos de performance de la técnica, un sistema de inyección de la muestra, un sistema de separación que en sí es la columna cromatográfica, un sistema de detección y finalmente la captación y registros de los datos. En términos generales se utiliza la cromatografía líquida de alta resolución, puesto que es la cromatografía que pide, ¿cierto?, la norma 1DC de analítica de cannabinoides o el análisis de cannabinoides. La metodología de extracción de material vegetal consiste en que se recibe la muestra y se realiza una molienda. Este paso es el punto crítico de cualquier extracción orgánica. Puesto lo siguiente, ¿qué sucedería si yo, por ejemplo, de una planta o de cualquier tipo de muestra, no la muelo bien o no la selecciono bien? Los resultados que yo vaya a obtener van a ser distintos, puesto que la distribución de los metabolitos no va a ser representativa realmente de una planta o del material que yo esté utilizando para cuantificar. Una vez realizada la molienda, ¿cierto?, se extrae, en este caso y específicamente, con una solución de cloroformo metanol en una proporción 9:1. Con esta elección de solvente podemos extraer todo el espectro de los cannabinoides más importantes para su cuantificación. Una vez de agregado el solvente, se realiza la extracción en un baño de ultrasonido y se obtiene el extracto. Este extracto debe ser purificado y debe ser filtrado para recién en este punto analizar por HPLC. Una vez que ya tengo el extracto listo, filtrado, se inyecta al equipo. Y lo inyectamos obviamente en el inyector utilizando una fase móvil isocrática, es decir, que en todo el proceso de análisis va a tener la misma proporción de acetonitrilo agua. Un tiempo de corrida, es decir, un tiempo de análisis propiamente tal de 8 minutos, un flujo de trabajo de 1 ml por minuto, un volumen de inyección, es decir, de la muestra anterior, una vez extraída, solamente de esta parte voy a analizar 10 microlitros y se registra con un detector de doble diodo, es decir, un detector que me va a detectar la muestra, valga la redundancia, en 2 longitudes de onda, a 220 nanómetros y a 240 nanómetros. Lo que ocurre realmente en el HPLC es que cuando se inyecta la muestra, esta es la columna cromatográfica, que está adentro llena de sílice, que es la fase estacionaria. Uno inyecta la muestra y al mismo momento también está entrando la fase móvil. Y aquí eventualmente está el detector. La columna va a separar los distintos metabolitos o analitos, en este caso, de cannabinoides. ¿Por qué? Porque cada uno, al tener una polaridad distinta, van a pasar a través de la columna en distintos tiempos. Y el tiempo que se demora en inyección de muestra a ser detectado se denomina el tiempo de retención. Y ese tiempo de retención es como la huella digital de cada molécula. Cada molécula va a tener un tiempo de retención propio. Por lo cual, si yo veo una molécula, por ejemplo, CBD, yo conozco a partir de un estándar cuánto se demora el CBD en aparecer en mi señal. Finalmente, cuando se realiza todo el proceso analítico, se obtiene lo siguiente, que es un cromatograma, en el cual, si nos fijamos,
cada molécula tiene un tiempo específico en donde va a ser detectado. Por ejemplo, THCA va a ser detectado alrededor de los 8 minutos. Si se fijan, tenemos dos líneas. Una línea negra que representa el estándar. Para yo poder cuantificar, tengo que comparar los resultados de mi muestra, es decir, la línea que está en rosado, que son mis muestras, compararlo con mi estándar, y esa comparación de área bajo la curva me va a decir la cantidad del analito, en este caso del cannabinoide presente. Por lo cual, esta técnica que está implementada como fundación, la tenemos implementada en la Facultad de Química, en el Laboratorio de Química Criminalística e Impresión Molecular, a cargo del decano Eduardo Pereira. Tenemos la técnica montada, por lo cual, ¿qué podemos hacer como fundación? Cuantificar los distintos muestras que puedan tener cannabinoides mediante la técnica de HPLC. Ahora, ¿por qué es importante cuantificar? La importancia de la cuantificación es lo siguiente: podemos relacionar las cantidades de THC y CBD que posee la muestra, ya que con fines terapéuticos necesitamos ciertos porcentajes de THC y CBD. No olvidar, sí, que esta relación con fines terapéuticos también va a depender del título que posea cada persona en el consumo. Además, para procesos de peritaje, para el cumplimiento del artículo 43 de la ley 20.000 del MinSal, que esta ley solamente dice que se debe cuantificar, además, y el control de calidad en cultivos industriales o con fines terapéuticos. Es decir, cultivos estandarizados, en los cuales uno va a conocer la concentración de los distintos cannabinoides presentes en la planta, además de su carga, como lo va a explicar Víctor en un momento más, su carga microbiológica, su carga química, etc. Bien, chicos, muchas gracias por su atención. Eso era lo que teníamos de cuantificación de cannabinoides. No sé si tienen alguna duda que pueda ser respondida o la vamos a responder después. Si tienen alguna duda, pueden escribirnos por el chat o pueden levantar la manito y nosotros le habilitamos el micrófono. ¿Alguna pregunta? Roberto pregunta si permite medir concentraciones. Sí, la cuantificación te permite medir concentraciones. Aquí en la fundación, cuando cuantificamos, se tiene que hacer un trabajo previo de preanalítica, donde se tienen que realizar ciertas curvas estándar, y esas curvas estándar nos entregan un modelo matemático, con lo cual podemos cuantificar los cannabinoides presentes en la muestra. Es una técnica que ya está implementada y la tenemos implementada ya como fundación. Tenemos otra pregunta. Andrés Inostroza pregunta, ¿se puede usar cromatografía líquida para medir otro tipo de moléculas presentes en la planta como terpenoides? Sí, aunque depende. Cada molécula va a tener mejor un proceso de identificación. En este caso, los terpenos es mejor evaluarlos como son más volátiles en cromatografía de gaseosa. Eso no quiere decir que no puedan ser determinados por este PLC teniendo los estándares y el detector adecuado. Pero como esas moléculas son más volátiles junto con los flavonoides, es mejor detectarlo por la técnica de cromatografía gaseosa. Otra pregunta de Pablo Castelblanco. ¿A qué porcentaje manejan las fórmulas magistrales? ¿Cómo a qué porcentaje las fórmulas magistrales? Pablo, te voy a dar micrófono para que puedas hacer la pregunta más elaborada. Ahí le reinicié el audio. Buenas noches, doctor. Pablo. Una pregunta. Bueno, acá en Colombia creo que manejan los porcentajes al 1%. No sé si allá también, o eso difiere en las fórmulas magistrales. Es referente a eso mi pregunta, doctor Francisco. Muchas gracias, Bárbara. Uy, lo primero repente se escuchó súper bajo.
¿Escuché algo de un 1%? Ah, acá en Colombia se manejan o sea, acá en Colombia creo que la legislación la tiene al 1%, el porcentaje de las fórmulas magistrales. No sé si allá en Chile lo manejan a ese porcentaje y al variar ese porcentaje, no sé si cambia todo para el tema de, por ejemplo, esas fórmulas magistrales para, digamos, una fórmula para una persona que padezca de pronto de cáncer o otro tipo de enfermedades. Básicamente esa es la pregunta, doctor Francisco. Muchas gracias. Jimena creo que quiere aportar. Sí, la Jimé quiere... Jimé, tú tienes habilitado todo. No, no, es lo máximo que estoy hablando pegado al micrófono, pero no sé si me entendió el doctor o me hizo entender. Creo que sí, creo que Jimena entendió. Estoy esperando que pueda ella habilitar su micrófono para hablar. Hola, voy a hablar la cuenta de Víctor. Bueno, lo que ocurre es que en Chile todavía no se ha regulado acerca de los porcentajes de diferentes cannabinoides que puedan tener los diferentes preparados magistrales o preparaciones con fines terapéuticos que ya estén, cierto, ingresadas o registradas en el ISP. Lo que sí yo pienso que uno tiene que considerar al pensar en utilizar la cannabis como una estrategia terapéutica es que, dada la individuo dependencia y las diferentes proporciones de cannabinoides que son útiles para uno u otro síntoma que se quiere paliar, es que probablemente sea útil tener diferentes proporciones de cannabinoides en diferentes preparados, es decir, preparados, para simplificarlo, bajos en THC y altos en CBD, preparados balanceados y preparados altos en THC y bajos en CBD. Todo eso luego, ¿cierto?, se va complejizando un poco con la presencia o con la necesidad, dado el efecto séquito que se ha demostrado para este fito preparado o para las preparaciones terapéuticas a base de cannabis. Sería importante considerar también entonces un agregado de terpenos y terpenoides que ciertamente modifican el efecto de los principios activos, que son los cannabinoides más importantes, ¿cierto?, como efectores terapéuticos presentes en esta planta. Entonces, en resumen, aquí en Chile no existe todavía, no está regulado por los porcentajes de diferentes cannabinoides presentes en los preparados terapéuticos como recetario magistral, por así decirlo, pero pensamos nosotros desde la visión de la Fundación que lo más eficaz para conseguirlo sería tener diferentes tipos de preparados con diferentes proporciones de cannabinoides y terpenoides para las diferentes incluso de forma individuo dependiente, para poder ser indicados de forma individuo dependiente, dependiendo de cada también síntoma que se quiera paliar. Espero que con eso te haya podido aclarar un poco la pregunta. Sí, muchas gracias, dice Pablo. También Sebastián tenía una pregunta. ¿Se puede cuantificar cannabinoides mediante CGMS-FID? O sea, de que se puede, pero no está aprobado por la 1.2C. Se puede cuantificar cannabinoides por masa, se puede cuantificar. Ahora, el problema de ahí es el tipo de muestra. ¿A qué voy con eso? Que todos los equipos, entre más sensibles sean, más, por así decirlo coloquialmente, más acusetes son. Luego, por lo mismo, para hacer ese tipo de análisis, ya empezando por la toma de muestra, tiene que ser perfecta. Y de que se pueden hacer, pero no es lo idóneo. Netamente por algo de costo y además porque los equipos te van a leer completamente todo. Y no son compuestos volátiles. Te va a detectar, a recordar que GC netamente para compuestos volátiles que poseen un alto, bajo y alto punto de ebullición. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, dice Seba.
¿Hay alguna otra pregunta para pasar ya al segundo expositor? Al final igual haremos otra ronda de preguntas en caso de que quede alguna ahí rondando. Bueno, ahora nos acompaña Víctor Vergara, quien será nuestro segundo expositor en esta jornada. Víctor. ¿Reiniciar video? Reiniciar video, sí. Y pantalla, ¿sí? Sí. Hola, buenas noches. Ahí, ¿cómo voy? Sí, ahí sí. Hola, buenas noches. Primero que todo, muchas gracias por la oportunidad para introducir este tema. ¿Dónde estoy yo? Aquí en la diapo. Sí. Bueno, entonces el tema del cual yo les voy a comentar, que voy a hablar, es inocuidad microbiológica. Bueno, ¿qué es algo inocuo? ¿Qué es lo primero que a uno se le viene a la cabeza cuando te consultan sobre este concepto que es la inocuidad? Generalmente lo que uno piensa de inmediato es algo que no hace daño, o sea, que no te genera una injuria o un proceso de daño hacia el organismo. Buscando cuáles son los estamentos que podían regular este tema de la inocuidad y en el país, rápidamente el tema me llevó hacia la dirección de la inocuidad alimenticia. Y me sirve como para poder introducir algunos conceptos sobre la inocuidad. Entonces, por ejemplo, el alimento de la inocuidad dice que la inocuidad es la garantía de que el producto que uno está ingiriendo no te va a causar daño al consumidor. Ya sea que esté un preparado, o sea, básicamente es una sustancia que no produce daño. Ahora, la inocuidad es parte de una de las características básicas de los alimentos que son un conjunto de propiedades básicamente nutricionales, organolépticas, que tienen que ver con, básicamente cómo se siente, el aroma o el sabor de los alimentos, y también, también las características que componen, básicamente la inocuidad forma parte de estos 4 grupos básicos que son las propiedades nutricionales y organolépticas de los alimentos. Ahora, si bien es cierto, estos alimentos también pueden ser fuente de exposición a agentes patógenos, o sea, agentes que nos van a enfermar. Estos pueden ser de naturaleza química o biológica, según sea su naturaleza, y por ejemplo, de tipo biológico tenemos virus, parásitos y bacterias. De tipo químico también podemos tener lo que son los pesticidas y la presencia de metales pesados en sustratos, en suelos y en productos que ayudan al crecimiento de plantas. En este caso pueden ser plantas de cannabis, ¿cierto? Entonces me encontré con que había un programa de inocuidad de los alimentos y que estaba sustentado en 2 normativas. Una que es el Código Sanitario, que es un código que rige las materias relacionadas con el fomento y la recuperación de la salud de los habitantes del país. O sea, es un conjunto de normativas que rige materias relacionadas con el desarrollo y la protección de la salud, que es un tema que sabemos que está muy al debe en nuestro país. Y ya también es totalmente regulado en el Reglamento Sanitario de Alimentos. Básicamente un código alimentario donde es un conjunto de normas que rigen y que regulan y que abogan por la seguridad y la calidad de los productos que uno consume. Revisando esta normativa se encuentran conceptos, por ejemplo, varios libros que hablan de distintos temas. Por ejemplo, acá se habla sobre los productos farmacéuticos, alimenticios, cosméticos y artículos de uso médico. Lo cual es relevante porque en el caso de la cannabis, este tipo de productos pueden ser confeccionados de manera por decirlo así, de manera casera o de manera más rigurosa, de manera farmacéutica, ¿cierto?
Pero lo interesante es que existen normativas que nos hablan de cómo tienen que ser estos productos. Por ejemplo, el título 2 habla de productos alimenticios. El artículo 104 dice: se prohíbe la fabricación, importación, tenencia, distribución y transferencia a cualquier título de productos alimenticios contaminados, adulterados, falsificados o alterados. Esto me introduce ya al concepto de una sustancia contaminante, que es una sustancia que básicamente ha perdido la inocuidad, y por lo tanto, a causa de este contaminante se puede producir una enfermedad. Por ejemplo, aquí mismo se define el término contaminación, ¿cierto? Que básicamente es la presencia de microorganismos, ya sean virus, parásitos o otros tipos de sustancias, las cuales nos van a generar un daño, o sea que son nocivas para la salud. Otro concepto también tiene que ver con la higiene, que es básicamente de los alimentos, que son, en este caso, están definidas como todas las medidas necesarias para garantizar la inocuidad, la salubridad del alimento en sus distintas fases. Entonces, estos son distintas normativas que nos hablan sobre el tema de la inocuidad y, por ejemplo, hablan de otros temas también relevantes, por ejemplo, temas en reglamentos sanitarios de los alimentos, también habla de temas de contaminantes de tipo metales pesados, ¿cierto? Y de microtoxinas, presencia de hongos, ¿cierto? De hongos. Y también, por ejemplo, nos habla de criterios microbiológicos, lo cual yo encontré muy interesante porque aquí se definen especificaciones microbiológicas por grupo de alimentos, lo cual es importante, pues, es decir, que acá en Chile ya hay algún tipo existe la normativa sobre cómo poder garantizar productos alimenticios seguros, lo cual, cuando nosotros lo llevamos al término de la cannabis, igual es importante porque en los países donde ha avanzado la regulación, es por estos caminos donde se mueve la regulación. Por ejemplo, en levantar programas que aseguren el control de calidad de los productos canábicos, de las flores o de los distintos preparados que se puedan producir. Como les decía, aquí, por ejemplo, ahí se definen algunas especificaciones microbiológicas por grupo de alimentos. Por ejemplo, mantequillas. Por ejemplo, la mantequilla canábica también por decirlo así, es una materia prima para producir edibles que pueden tener presencia de patógenos, los cuales pueden generar problemas de salud, por supuesto. En este caso, por ejemplo, se miden recuentos de anaerobios, ¿cierto? Que en molar, por ejemplo, dice que el límite son 10 elevado a 5 molar, o bien de enterobacterias, ¿cierto? Se necesita un límite, y también, por ejemplo, también se hacen pruebas para detectar estafilococosaurios, y el límite sería 10 elevado a 2. ¿Cierto? Entonces, lo interesante es que aquí se definen criterios de aceptación para productos. Eso, y es interesante porque eso ya está más o menos trabajado y en nuestra normativa existe. Y eso es hacia allá donde se avanza hacia la regulación por ejemplo, de la cannabis. Entonces, eso es algo bueno. Ahora, para dar relevancia a este tema de la inocuidad, por ejemplo, logré recopilar el dato que existen enfermedades de transmisión alimentaria, ¿cierto? O sea, que se transmiten a través de los alimentos por estos patógenos, ¿cierto? Y el alcance es bastante impactante. Alrededor de 600 millones alrededor del mundo se enferman por este tipo de enfermedad. O sea, hacen medidas, por ejemplo, de cómo afectan esto a las personas, y por ejemplo dicen que estas enfermedades provocan pérdida de 33 millones de años de vida saludable. O sea, hacen una medición de cuántos años te podría básicamente quitar de vida sin estar enfermo. Está al alcance que produce 42.000 muertes al año, y una de 3
de estas muertes son en niños menores, a 5 años. Bueno, como iba diciendo, ¿qué ocurre con la cannabis? La cannabis ha tenido un súper auge en su uso, en sus diversos usos, diría yo. Medicinal, recreacional, y por lo tanto es importante porque en estos productos que vamos a generar, que pueden ser las plantas, por ejemplo, en un cultivo, estas plantas pueden estar expuestas a patógenos ambientales o patógenos que se generen a través, por el uso de productos que tengan alto nivel de pesticidas, o bien por sustratos contaminados, ¿cierto? Entonces la cannabis es un potencial, es un producto que potencialmente podría ser dañino si es que nosotros no consideramos esta parte que es súper importante, porque muchas veces queremos utilizar, hacer un preparado de tipo medicinal y al poder, al hacer, por ejemplo, un preparado que esté contaminado, uno va a producir probablemente todo lo contrario, va a hacer un daño a la persona. Entonces, la cannabis, así como hablando de su historia, usada hace muchos milenios ya, se ocupaba, por ejemplo, para producir fibras y cuerdas, entre otros elementos. Por ejemplo, de cáñamo se hacían, de fibra de cáñamo se hacían los blue jeans, géneros, ¿cierto? Tenían una repercusión grande en lo que era la industria textil. Y, por ejemplo, la cultura occidental, especialmente Europa, fue una de las últimas civilizaciones, dicen, en usarlas. Por ejemplo, en Francia, en un principio fue perseguido por sus efectos psicoactivos, y, por ejemplo, Inglaterra se enfocaba en su uso medicinal. Es tanto así que en la época de los 1900, tanto así que en la época de los 1940, 1930, fueron inscritos en los listados de la farmacopea británica y americana 13 extractos de cannabis. O sea, era un fármaco ampliamente utilizado. Algunas características de la planta, ¿cierto? Es característico su hoja de 7 puntas, ¿cierto? Con borde aserrado. Es una planta de tipo que tiene una reproducción de tipo sexual, o sea, existen plantas hembras y machos. El macho presenta esta estructura que son básicamente vainas de polen, donde se aloja el polen, y las plantas hembras producen filamentos, tienen filamentos que se llaman estigma, tipo de estigma, claro, y además producen semillas, ¿cierto? Esto es lo que decía anteriormente, ¿cierto? El macho con sus vainas de polen se ven de esta manera. Cuando uno tiene una planta que está creciendo antes de entrar en la fase de floración, ¿cierto? Hay que fijarse si es hembra o macho y reconocer esta estructura. Esta corresponde también a una planta que, cuando uno ve estos pelillos blancos, es de tipo hembra, ¿cierto? Que la hembra es la planta donde se concentra la mayor cantidad de cannabinoides, ¿cierto? Entonces, estas características macroscópicas, por ejemplo, son distintos tipos de cannabis, ¿cierto? De tipo sativa, índica o de tipo ruderalis. Anteriormente se hablaba mucho de estos fenotipos botánicos de la planta, y para poder hablar sobre también realmente sus efectos. O sea, muchas veces se enlazaba el concepto de euforia, por ejemplo, de un efecto eufórico, con cannabis de tipo sativa, ¿cierto? Cuando era, por ejemplo, de tipo índica, era más de tipo narcótico, más sedativo, ¿cierto? Y la cannabis sativa ruderalis también tiene características de resistencia a condiciones climáticas y de un rápido crecimiento. Entonces, por lo tanto, también es parte de muchas semillas tienen genéticas de tipo ruderalis.
Esos son como, era una clasificación de tipo más fenotípica. Esto es un poco lo mismo, hablando cómo se vería una planta hembra, ¿cierto? Aquí con su flor, un apical, seguramente, o un cogollo. Esto es una planta macho con las vainas de polen características. Y otra característica microscópica también muy relevante son los tricomas. Estos tricomas son glándulas mediante las cuales, al parecer, la planta estaría excretando estos cannabinoides, estos fitocannabinoides. Estos son de distintos tipos, unos que parecen de tipo pelos, de tipo cistolíticos, que parecen un pelo, y otros que son de tipo glandular, o sea, que tienen una cabeza y un tronco. Es en esta cabeza donde se concentra la mayor cantidad de cannabinoides y de moléculas interesantes para nosotros, para, por ejemplo, terpenos y flavonoides y otros. O sea, es en estas estructuras donde de interés, estas son las estructuras de mayor interés. Como decía, en esta planta es una planta que tiene múltiples componentes, desde terpenos, ¿cierto? Los responsables del olor, los cannabinoides, principalmente THC, CBD, CBN, los más conocidos, CBG también, etc. Flavonoides, que son moléculas que dan el sabor a los alimentos, por ejemplo, azúcares, grasas, etc. De estos cannabinoides, de estos compuestos, de estos aproximadamente 550 o más compuestos, se conocen alrededor de ya 120, 130 cannabinoides a la actualidad. Hay una amplia variedad de cannabinoides, además de THC, CBD y CBN, por ejemplo, THCV, CBC, y todos con distintos potenciales terapéuticos. En esta diapositiva quería mostrar en el fondo, estas son distintas variedades de cannabis de una empresa canadiense que se llama Bedrocan, y que básicamente estos es un tipo de clasificación química de las distintas variedades de cannabis. O sea, ya no se habla mucho de si la cannabis es eufórica, sativa o indica narcótica, sino que se habla de quimiotipos. Estos quimiotipos son la base de la terapia canábica, porque las distintas composiciones que se pueden lograr forman parte del arsenal de soluciones terapéuticas que el especialista debería tener. Básicamente tenemos plantas altas en CBD, plantas de tipo balanceadas en cantidad de CBD y THC, o bien plantas ya más ricas en THC. Eso es como una clasificación general basándose en la concentración y en la cantidad de cannabinoides de las distintas plantas. Problemática de seguridad. Aquí quería expresarles que básicamente, claro, los cultivos canábicos y los distintos preparados canábicos pueden presentar estos patógenos cuando se cultivan, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo de distintos tipos de microorganismos encontrados en cultivos canábicos. En este caso son cultivos de interior. Cultivos sí, de interior, que se hicieron en dispensarios de Carolina del Norte, y se encontraron distintos y variados patógenos que pueden ser potencialmente peligrosos para la salud del usuario. Entonces, entre estos principalmente patógenos del tipo hongos, bacterias, destacándose, por ejemplo, Aspergillus, que es un hongo que básicamente es muy presente ambiental y más o menos difícil de pensar que no va a estar presente.
Cryptococcus y Mucor, y especies de Mucor también. Y por ejemplo, bacterias se lograron aislar Escherichia coli, ¿cierto? De bacterias de tipo Klebsiella, Pseudomonas, Acinetobacter, por ejemplo, entre varias. Muchas de estas son patógenas a distintos niveles del organismo. E. coli es bien conocido, claro, son enteropatógenas en este caso, Klebsiella pneumoniae, claro, la Pseudomonas, son clásicas de microorganismos patógenos, por ejemplo, que uno ve a diario en el análisis de muestras de microcultivo. Entonces, en este sentido, quería revisar la forma como poder medir e identificar estos patógenos, estos distintos patógenos. Y de eso trata básicamente el análisis microbiológico, de distintas técnicas para el estudio de estos patógenos. Y básicamente, en este caso sería para poder identificar y poder medir la cantidad de estos microorganismos. Entonces, por ejemplo, hay siembra en distintos medios, estos que pueden ser de tipo selectivo, por ejemplo, agar maconqui, agar chocolate, o agar o medios de tipo no selectivo, como son los caldotripticasa, agar base, agar sangre, igual son medios de amplio espectro, por decirlo así. Existen también técnicas de siembra distintas, por ejemplo, siembra en superficie del agar o del claro, técnicas en superficie, o bien también técnicas en profundidad, donde también ahí en ese caso se promueve la anaerobiosis de los microorganismos mediante la siembra en el medio mismo, o sea, en el medio, no sobre el medio de los cultivos. Y también, por ejemplo, existen recuentos para el caso de los recuentos de las colonias, por ejemplo, existen técnicas como el recuento en placa, en que se mide la cantidad de colonias que han logrado crecer en los distintos medios. En este caso, por ejemplo, se cuenta el número, ¿cierto?, de placas, y esto está dividido, ¿cierto?, por el volumen que se siembra y la dilución. Esas son como las variables que se consideran para poder hacer un recuento. Por ejemplo, también existen otros métodos como el número más probable, ¿cierto?, que son, en el caso de esta técnica, son recuentos de viables, ¿cierto?, en medio líquido. O sea, en el fondo se basa en el crecimiento de diluciones seriadas de distintas microorganismos. O sea, generamos suspensiones a los cuales se le miden crecimiento, presencia o ausencia de organismos. Por ejemplo, con indicadores, como por ejemplo puede ser de crecimiento, indicadores de crecimiento, como pueden ser cambios de pH, colorimétricos, o bien turbidez del medio, por ejemplo. Entonces, en este método, ¿cierto?, se incuba, ¿cierto?, por ejemplo, se mide turbidez, y se va anotando cuáles dan positivo. Todas las diluciones, en este caso, estas son la concentración de la dilución que se hizo, se hacen en triplicado, se pone el inóculo, en este caso, por ejemplo, se hace una dilución 1 en 10 de 1 ml, 9 ml del caldo, y con 1 ml del inóculo. En este caso, sería 1 en 10, ¿cierto? De esta se hace el mismo proceso para diluir 10 veces más, y así consecutivamente y seriadamente. Entonces, se hacen en triplicado, ¿cierto? Y esto te genera un número que en este caso, por ejemplo, en el primer caso, tienen los tres positivos. La muestra por triplicado tiene positivo. Y esto te genera, por ejemplo, un número 3. Mediste la segunda dilución, y este te generó solamente un resultado positivo, una turbidez. Por lo tanto, este te genera el número 1 y así sucesivamente. Esto te genera un número, el cual tú lo comparas en una tabla, la tabla de McCready, y este te da un número, por ejemplo, para el caso anterior, nuestro número era 310, lo buscamos en esta tabla, que 310 en el fondo
en este dieron 3 positivos, este dio 1 positivo y este 0 positivo, y por lo tanto sería 4,5. El número menos probable. Más probable, perdón. Entonces, por ejemplo, en este caso 4,5, ¿cierto? Como era por triplicado, dieron cada uno de estos números más probables, dieron por cada una de las muestras, y dieron estos resultados. Cada uno de estos números más probables corresponden a una de las soluciones que se hacían por triplicado, ¿cierto? Y de esas se saca un promedio. Ese promedio, en este caso es 13, y mediante la misma ecuación anterior, que consideraba el volumen, ¿cierto? Y el factor de dilución, nos daría que, por ejemplo, la concentración es 1,3 por 10 elevado a 6 unidades formadoras de colonia por ml, por ejemplo. Estos son algunos métodos que se utilizan para poder cuantificar, o medir, pero no con alta especificidad, pero sí para darnos una idea de cuánto, una estimación de la cantidad de microorganismos que existen. Ahora, otro de los aspectos importantes es la identificación de estos microorganismos, ¿cierto? Y para eso, por ejemplo, se utiliza una escala bioquímica, que básicamente es una batería de pruebas bioquímicas que hablan de las características metabólicas de este microorganismo. Por ejemplo, en este caso, el agar triple azúcar hierro, TSI como se conoce, evalúa la fermentación de este microorganismo de la glucosa. Entonces, si que fermenta glucosa, por ejemplo, da un fondo amarillo, y si no fermenta, un fondo rojo. Por ejemplo, amarillo, este da amarillo. En este caso sería un A. Un A sobre A. Se evalúa en el tendido y en lo profundo. Por ejemplo, si es que no, también se evalúa, por ejemplo, esta prueba, si es que fermenta lactosa. Si no fermenta, da un color rojo en el tendido, como en este caso, y si fermenta, un tendido amarillo. También se evalúa la producción de gas. La producción de gas está dada por este espacio que se genera al producirse el gas, levanta el agar, y queda algo parecido a esto. Y también la producción de ácido sulfídrico, que causa el ennegrecimiento de los medios, como por ejemplo. Otra de las pruebas es el LIA, ¿cierto? Que es agar hierro lisina, que evalúa la descarboxilación de la lisina. Y nuevamente evalúa tanto el tendido como el profundo de estos tubos, y se basa en cambios de color producto de cambios de pH en el medio. Entonces, por ejemplo, si es que descarboxila la lisina, nos va a dar un fondo y un tendido de tipo púrpura, como es este caso, ¿cierto? Se expresa como K sobre K, se lee. Por ejemplo, si no descarboxila la lisina, se termina como A. También se ve la producción de gas y la producción de ácido sulfídrico, como ya dijimos anteriormente. La desaminación de la lisina también está evaluada en esta prueba, y si es que el tendido da una coloración roja, desamina lisina, y si es que no, es un tendido color puro, como en este caso. En este caso el agar mío, el cual evalúa la movilidad, la producción de indol y la decarboxilación de ornitina de los microorganismos. Por ejemplo, acá sí que en la producción de indol se produce la formación de un anillo rojo mediante la adición de reactivo de cobalto. Esto que se ve acá debiera ser lo rojo se ve de tipo así como rojo, medio fucsia, la producción de este anillo de cobalto. Si es que no produce indol, este anillo va a ser una coloración amarilla, como en este caso. Decarboxilación de ornitina, si la coloración del fondo es amarillo, esta no decarboxila la ornitina. Y también evalúa la movilidad mediante, como ya comentamos anteriormente, por ejemplo, mediante la turbidez del medio. Un medio turbio es un microorganismo móvil. Por lo tanto, sería movilidad positiva.
Otras pruebas son el agar citrato Simons, que por ello podemos ver si los microorganismos son capaces de utilizar el citrato como única fuente de carbono y da un cambio de viraje de verde a azul. Aquí no se ve muy bien, pero aquí en este tendido se ve de color azul. Esta es la prueba del citrato de Simons. Y, por ejemplo, también, para finalizar con estas pruebas, también está el agar urea Christensen, que también identifica bacterias que hidrolizan urea, y también se produce un cambio de coloración de amarillo a púrpura. Así que es púrpura, un color rosado o rojizo. Así que hidroliza la urea. Entonces, estas propiedades y características metabólicas y bioquímicas de microorganismos se leen y uno genera en este caso hay una tabla donde están agrupadas las distintas pruebas y los resultados de las distintas especies. Y mediante la utilización de esta tabla es que se identifican los distintos microorganismos. Existen más pruebas de las cuales yo comenté, pero esas son pruebas más o menos rutinarias clásicas para poder identificar. Otros métodos también, por ejemplo, un método comercial que se llama método API20, que también es un sistema para la identificación rápida de enterobacterias y otras bacterias de tipo gram negativo. Estas en el caso son una batería de 21 exámenes o pruebas bioquímicas. La lectura se hace mediante la comparación de una tabla de lectura, nuevamente de manera similar a la lectura de la escala bioquímica. Y se considera positivo o negativo según variaciones de color. Estas son la agrupación son las distintas pruebas que se pueden, que vienen en estos kits para poder evaluar, y aparecen acá el cambio de coloración que deberíamos ver. ¿Cómo se vería esta prueba? Se ve de esta forma, en donde uno evalúa si que este cambio de color genera un positivo o un negativo, y se anota en esta hojita, en esta hoja para identificar, para poder generar un número. Por ejemplo, estas dos imágenes no se condicen con el resultado, por decirlo así, pero lo que quiere decir, por ejemplo, que en estas tres pruebas, por ejemplo, se evaluó, y para si que fuese positiva, para el primero se le asigna el número 1, para el segundo se le asigna el número 2, y para la tercera prueba se le asigna el número 4. Entonces, se agrupan, y de la suma de las reacciones positivas de este valor numérico se genera un número. Y este número también luego se contrasta con la información de un libro donde está agrupado las distintas bacterias. Por ejemplo, este es un resultado de un Enterobacter herboviae, en donde está el código aquí de los 5 dígitos, ¿cierto? Los 7 dígitos, perdón, y las 9 más adicionales. Hay distintos tipos de arreglos para identificar distintas bacterias. Pues, por ejemplo, si fuesen de tipo entérica, no entérica, por ejemplo, para salmonelas también, hay distintas configuraciones, por decirlo así, de este test, que puede ayudar a la identificación. Ya. Y también, por ejemplo, otro método utilizado para identificar estos microorganismos, por ejemplo, es el uso de la PCR, ¿cierto? La PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa, en el fondo es amplificación de fragmentos de ADN. Esta amplificación, por ejemplo, para la identificación de muchos microorganismos, se utiliza una amplificación del fragmento del gen de la subunidad 16S ribosomal, la cual es una secuencia que cuenta con 1500 pares de bases,
y la cual al dar positivo uno puede identificar distintos microorganismos. ¿Dónde está lo específico de cada microorganismo? En la creación de distintos partidores, que son secuencias que acotan esta amplificación en su inicio y en su fin, y estas secuencias van a ser distintas según el microorganismo. Entonces se evalúa si es que existe esta amplificación o no. Principalmente consta de 3 pasos, ¿cierto? De naturación, emparejamiento y extensión, lo cual constituye un ciclo de la PCR, ¿cierto? Y este ciclo se repite varias veces, generando la amplificación del amplicón. Luego, este producto amplificado es detectado por separación de mezclas de reacción mediante electroforesis en gel de agarosa. O sea, se utiliza una técnica para poder hacerlo migrar electroforéticamente, y posteriormente se evalúa esta migración con la migración que ocurre por un marcador de peso molecular, el cual tiene el cual al dividirse representa distintos valores de peso que podemos identificar. Por ejemplo, en esta imagen vemos la amplificación, por ejemplo, de la subunidad 16S en el carril 3. Corresponde, según este marcador de peso molecular, si amplifica en esta región, corresponde a una amplificación correspondiente a 1500 pares de base, lo cual coincide con el producto de la amplificación que estábamos buscando. Además de esta amplificación de la subunidad, también el análisis se hace más específico y, mediante el uso de enzimas de restricción, los cuales cortan estos fragmentos en secuencias conocidas para cada enzima, lo cual generan patrones o fragmentos de distintos pesos moleculares, los cuales son comparados de la misma forma mediante el marcador de peso molecular, y mediante este tipo de técnica también se pueden identificar distintas bacterias. Les mostré un poco sobre los métodos utilizados para identificar básicamente. Ahora, en el caso de hongos, quería mostrar un trabajo donde se hizo el crecimiento de plantas, ¿cierto?, en cultivo indoor. En distintas locaciones se ocuparon distintas cepas, como las que aparecen ahí, Moby Dick, Hash Plant, Pink Kush, etc. Y se incluyeron en este análisis distintas partes de la planta, como son las raíces, los tallos, las hojas, etc. Y en todas se encontró crecimiento y presencia de contaminantes. También se analizaron distintas muestras tomadas en distintos estadios de crecimiento. Y básicamente lo que quería mostrarle acá es que existe crecimiento de distintos hongos. Por ejemplo, en este caso se realizaron cultivos, se realizaron cultivos que resultaron positivos para Fusarium oxyosporum, la cual en crecimiento acá en un medio de agar papa dextrosa crece de esta forma, con una coloración media rojiza rosada, ¿cierto? Y por ejemplo también otro tipo de Fusarium también está en esta placa, ¿cierto? Lo interesante es que esto, por ejemplo, fueron patógenos encontrados en la raíz de la planta. Que quizá es un lugar que cuando no está tan expuesto, quizá no se considera tanto que pueda estar bajo infecciones o ataque de algunos patógenos. También se pudo identificar otro tipo de hongo que se llama Phytum catenulatum,
Otro hongo que ataca de manera común a los cultivos, yo diría de todo el mundo, y acá nosotros siempre hay alguna presencia de botritis. Botritis, donde en este caso podemos ver distintas imágenes de cómo se ve, cómo este hongo hace que la planta pierda como su tono, ¿cierto? El tono, y se hace, toma una coloración media de tipo café, y la planta pierde como el vigor, se va haciendo como media laxa, y por ejemplo, en este caso muestra el crecimiento de cómo sería la colonia en sus características macroscópicas de una Botrytis cinerea, donde se ve que es un crecimiento de una colonia media verdosa oliva, ¿cierto? De tipo, sí, de tipo algodonosa. Y también en estas distintas ilustraciones se ve cómo afecta también a hojas. A hojas este hongo. Otro patógeno de interés es Aspergillus. Se encuentra en este caso, se analizó también en las raíces, y se ve el crecimiento acá en agar papa dextrosa. Se ve una colonia de tipo así ennegrecida, similar, que corresponde en este caso, Aspergillus niger, y esta colonia de tipo algodonosa, de color media rojiza, en este caso sería Aspergillus terreus. Entonces, la observación de estas colonias, la evaluación de sus características macroscópicas, sirve para identificar y poder identificar estos patógenos, estos potenciales patógenos, ¿cierto? En esta diapositiva, básicamente es una muestra de la cantidad de hongos presentes en distintas estructuras de la planta, y en distintas, y también en la maquinaria que se utilizó para poder hacer, por ejemplo, la cosecha de estas plantas, la cosecha de las flores, por ejemplo. Entonces, vemos interesantemente que donde se genera la mayor cantidad de contaminación, por ejemplo, es en el cuarto de manicurado, ¿cierto? Y que es en la máquina de manicurado, dice, en el cinturón de incoming, o sea, como de donde entra la muestra. En esta región es donde está la mayor cantidad de hongos recuperados. También, por ejemplo, otro sector de alta contaminación sería donde están donde se guardan los fragmentos o los restos de esta manicura, o sea, como en un recipiente, que corresponde a esta barra verde. En el cinturón, dice, en el outgoing belt, o sea, en el cinturón de salida de donde se hace la manicura, también hay alta cantidad de hongos que se pudieron detectar. Sí, eso más o menos lo que tenía preparado para ustedes. Quiere reforzar el concepto de que es importante, en este caso, la inocuidad, que lo definimos como un concepto, el concepto de que podamos ingerir o cuando utilicemos productos canábicos sean productos que no nos generen daño, que es muy relevante este tema de la inocuidad y de la sanidad de los productos, porque si queremos dar este producto, por ejemplo, a una persona que es inmunodeprimida, o de un grupo de riesgo, un enfermo crónico, podemos, en vez de hacer un bien, podemos quizás hacer un mal, y
poder podemos en general hacer un problema más que la solución. Entonces es muy importante que este tema, tomarlo en cuenta, este tema, y este tema apunta hacia la regulación de estas sustancias, en generar políticas, políticas sensatas y políticas basadas en la evidencia, y este es el tipo de evidencia, y la regulación avanza hacia este tipo de control. Entonces, eso es más o menos lo que tenía preparado. Muchas gracias, Víctor. ¿Hay alguna consulta para Víctor o Francisco? Pueden levantar la manito, pueden hacer preguntas por el chat. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Roberto Cifuentes, voy a darle audio para que puedas hacer la pregunta. Se te debería estar reiniciando el audio. No sé si se me escucha ahí. Sí, sí se escucha. Ya, súper. Quería preguntar con respecto a la última exposición, de que si bien hay organismos que pueden ser patógenos, bueno, yo no me manejo tanto en lo que es la parte de química o farmacia, pero al preparar productos hay una forma de poder eliminar los patógenos sin dañar las moléculas que van a generar el efecto terapéutico en los diversos pacientes. Sí, hay, pero lo más eficaz es poder subsanar esto desde el origen. Yo leí sobre este tema, que este tema del control microbiológico, más que, por ejemplo, poder utilizarse en evaluar procesos, evaluar, me refiero a la calidad de microbiológica, evaluar procesos de productos terminados, más bien sirve esto como para controlar procesos previos a este producto final. O sea, por ejemplo, medir en vez de medir por ejemplo, un edible, medir este edible terminado, probablemente sería más sensato medir en los distintos procesos de formación de este edible, hacer estos análisis microbiológicos. Por ejemplo, en las flores con las cuales vas a hacer, no sé, tu preparado. Claro. Entonces, en ese sentido, estas pruebas podrían servir para ser indicadores de calidad de los distintos procesos para poder hacer, para poder hacer un producto farmacéutico, no, un producto inocuo, que no vaya a poner en riesgo la salud del usuario. No sé si con eso contesto algo. ¿Quedó claro? Sí, gracias por la respuesta. Claudia también tiene una duda, le vamos a dar acceso al audio para que pueda hacer su pregunta. Claudia, ¿ya estás con el audio? Ah, ¿se retiró? ¿Claudia? Ah, ya. No, Claudia de casualidad pasó a levantar la mano. ¿Alguna otra pregunta? Muy completa las presentaciones, dice Claudia. Lili López, vamos a reiniciarle el audio. Lili. Sí, ¿se me escucha? Sí. Hola, buenas noches. Desde Argentina les hablo. ¿Qué tipo de extracción es la más conveniente para evitar todos estos hongos que pueda llegar a tener la planta? ¿La extracción al aceite o la resina? Hay distintos tipos de preparaciones. Yo creo que por ejemplo,
una tintura o versus una tintura, un aceite, es más probable que tenga más contaminación un aceite. Me refiero a una extracción hecho en un aceite vegetal, por ejemplo, de oliva o algo así, el cual igual puede empezar a descomponerse y a generar compuestos rancitud, ¿cierto? O rancidez. De estos compuestos. Entonces, por ejemplo, yo pienso que una extracción realizada con alcohol probablemente va a ser más limpia que una extracción realizada con aceite, por ejemplo. Bien, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra consulta? Parece que no. No, parece que no. Bueno, chicos, damos por finalizada la jornada de hoy. Le agradecemos a Víctor Vergara y a Francisco Valdebenito por haber participado y habernos dado esta gran charla. Los queremos dejar invitados también para la próxima semana, que continuamos con nuestros webinars. El 22 de agosto se trata sobre salud mental y cannabis, y el relator es Edgardo Mendoza, quien es psicólogo, y estará a cargo de la charla. Esperamos que puedan participar. Sigan nuestras redes sociales, focosalud.cl y @canaciencia o Fundación Ciencias para la Cannabis. Ahí van a encontrar toda la información que estaremos subiendo en las próximas semanas sobre los webinars y futuros cursos que también empezaremos a trabajar. ¿Ya? Así que los dejo a todos invitados, ojalá puedan participar. Los dejaremos por escrito para que nos puedan seguir, y muchas gracias a todos. Saludos. Chao, chao. Chao.